Y estamos de regreso aquí en Generación Digital 580 en vivo desde WKQ. Usted sabe que nos puede escuchar también en Spotify y Apple Podcast. Nos encuentra como Generación Digital. Ya estamos también disponibles en la plataforma de YouTube. Ahí nos encuentra como Nancy Medina IO. Y estamos aquí de regreso y continúo en conversación con Andy Kaplan, Country Manager del Caribe para Microsoft Puerto Rico. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Nancy, contento de estar nuevamente contigo. Gracias por la invitación. Siempre feliz de venir y compartir un rato. Ya Generación Digital tiene 3 años. Ahora Feliz cumplimos cumpleaños. en enero. Gracias. Y la primera vez fue el lanzamiento del GoPilot, después los agents. Y ahora tenemos muchísimas noticias. Creo que vos narraste muy bien las líneas de tiempo. Entonces arrancamos con los copilotos. Después empieza todo lo que tiene que ver con Agentic AI, que son los agentes autónomos, que es lo que hablábamos la última vez. Y la velocidad del cambio e innovación que se está generando es realmente intensa, fuerte, genera muchísima disrupción y creo que como seres humanos estamos viviendo un modelo constante de aprendizaje y adaptación. Creo que son los dos skill sets más importantes. Estos últimos meses hemos escuchado muchísimo sobre Microsoft 365 y los agentes autónomos. Exacto. Pero ya no solamente se trata de agentes autónomos, sino que es una colaboración híbrida entre humanos dentro de lo que es la empresa y los agentes. Talledo, estás tocando exactamente el punto donde iba a caer, que con todos estos cambios, la inteligencia artificial está embebida en todas las actividades. Y me explico. Por ejemplo, vos estabas hablando de M365 Copilot. Y eso lo que te genera es la productividad, es tu agente de productividad personal todo el tiempo. Después puedo dar algunos ejemplos. Yo lo uso tanto para la parte laboral, que tiene una parte, o la parte personal, que lo uso para otras cosas. En adición, después tenés un Copilot Studio, que la gente que de repente no codifica, que no tiene las habilidades para codificar, puede, con un lenguaje natural, crear sus propios agentes. Y lo más interesante después, que eso lo puedes enganchar con Azure Foundry, que ya para los developers, cuando uno quiere usar un modelo en particular, por ejemplo, no sé, hay gente que le gustará OpenAI, digo, por las dudas lo aclaro, hoy en día en Microsoft puedes usar Claude de Anthropic también, o sea, como nota hay 11.000 modelos que podés usar. Todos esos modelos están utilizables dentro de la plataforma. Y para tocar tal vez el punto que vos hablabas, que después el spoiler alert, voy a hablar de lo que es una frontier firm, se está definiendo en el landscape de las organizaciones que no va a haber nada más que seres humanos. Hay seres humanos y agentes autónomos que colaboran. Entonces ya no estás hablando de tecnología, estás hablando de recursos humanos. La persona que dirige recursos humanos de una organización a lo mejor tiene que hacer unas distribuciones y definiciones funcionales distintas. Y estamos hablando que el personal de recursos humanos se tiene que preparar para conocer y poder trabajar con estos agentes. Pero no solo es la utilización de la gente, sino cómo vos definís tu blueprint de recursos humanos de tu organización. Y me explico. Voy a llevar al concepto de frontier firm. Es la utilización de inteligencia artificial como si fuera un utility. O sea, vos enchufás una nevera y usás el frío para proteger tus alimentos. Si vos pudieras acceder a inteligencia por determinados momentos de tiempo, ¿qué harías? Esa es la pregunta que las organizaciones, que los CEOs tienen que hacerse. Porque realmente es eso, es tener espacios de inteligencia artificial que los puedes usar en determinados momentos. Los puedes usar para creación, los puedes usar para optimización. Entonces la Frontier Firm lo que hace es redefine los procesos de negocio utilizando la inteligencia artificial como si fuera as a service, o como si fuera on tap, como una pluma, ¿no? Uno usa cuando necesita y después lo paga. Digo, con los seres humanos regularmente no haces eso, aunque está el concepto de trabajadores temporales o temporeros, por ejemplo, que o outsourcing, que pudieran ser. Está buena la discusión porque
el ser humano aprende por comparación, cuando es grande. Cuando es chico, los chicos aprenden y no les importa nada. Por eso es lindo como aprenden los niños. Pero eso es una buena comparación. Empleados temporeros, un outsourcing. Bueno, y si en vez de ser gente fueran agentes. Ese es el concepto de lo que hay por debajo de la frontier firme. Entonces, redefinen los procesos de negocio y redefinen cómo es ese blueprint de recursos humanos y agentes. Que después, si querés, podemos hablar de seguridad y otra serie de cosas porque hay que tomar en cuenta eso también. Hay muchas organizaciones que todavía no están utilizando agentes de AI. ¿Cómo ha sido ese desarrollo, ese crecimiento en Puerto Rico y en el Caribe? Buena pregunta. Digo, por las dudas, también tengo Centroamérica, con lo cual puedo contar sí. de Caribe y Centroamérica. Yo creo que esto es como entre la espada y algo duro, como dicen en Puerto Rico, porque si te quedás quieto, perdés la ola, y si perdés la ola, prospectivamente te podés quedar fuera. O sea, cuando digo fuera, no es fuera de aprovechar la inteligencia artificial, es fuera de tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque tu competencia sí va a hacer uso de la inteligencia artificial. Si estás muy en el bleeding edge, también, digamos, estás todo el tiempo mutando, con lo cual yo diría que en Caribe, Centroamérica, hay un proceso de adopción relativamente paulatino. Yo diría que hoy el grueso de las compañías, todas tienen algo de AI. Claro. Sí. Mayormente arrancan con la productividad personal. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué por lo regular es lo que primero empiezan a automatizar dentro de la organización? Uno aprende probando. Y lo más simple para probar y lo menos complejo es la productividad personal. M365 Copilot. Activas la licencia y empezás a trabajar con tu copiloto y empezás a entenderlo y te va abriendo un poco la cabeza para ver qué haces en otros lados. La parte más de backend, cuando yo digo backend, puede ser un asistente bancario que en realidad prepara informes y los entrega como un agente autónomo y no duerme, no come, ni hace nada, está todo el tiempo andando. Eso sale más desde un análisis de necesidades de negocio. Cosas que hemos hecho tal vez desde la última vez que nos sentamos hasta ahora. Con los clientes tenemos sesiones de envisioning, proyectar una visión y entender cuáles son los dolores de negocio. Porque si vos haces algo de inteligencia artificial que no resuelve una problemática de negocio, y no perdamos tiempo, no hace sentido. Entonces, una vez que se tienen todos esos casos, lo que se hace, se pasa por un tamiz de cuáles van a ser las características que estos casos tienen que tener para que sean promovidos y que el cliente invierta recursos para ir para adelante. Por ejemplo, puede ser eficiencias operacionales, conseguir más market share. Y entonces ahí adentro va a haber distintos casos que trae la gente de legal, la gente de ventas, la gente de recursos humanos, cada unidad funcional. No es tecnología. Tecnología es un habilitador y un player muy importante, pero lo que se busca es la democratización del acceso a la inteligencia artificial. Entonces ahí nosotros como Microsoft en general ayudamos a los clientes a poner esos primeros agentes. Esto ya pasó, lo que estoy narrando tal vez es 2 años atrás. Y después de todos esos pilotos, porque son pilotos productivos, te anduvo que esto lo otro, todo bien, sí, quedan dando. Lo que viene es cómo industrializás esos agentes, porque un banco, una compañía de healthcare, mismo el gobierno, agencias, con que tengan un piloto de un agente, no van a hacer mucho. Entonces, el modelo de industrialización lo que requiere es un centro de excelencia, que lo explico en 2 minutos, que lo puede hacer el cliente mismo. Las grandes consultoras también se dedican a hacer eso porque tiene que ver más con procesos y gente que con tecnología. Que se define cuál va a ser el governance, cómo va a ser la seguridad, se define cuáles son los criterios con los cuales se van a promover esos casos de uso en proyectos efectivos que se van a ir creando los agentes. Y en paralelo, todo lo que tiene que ver con la educación, porque nosotros como Microsoft lo que queremos es que las compañías sean autosuficientes, tengan en su ADN
esa capacidad de solos poder crear inteligencia artificial. Y ahí eso te lleva al frontier firme. Voy tratando de ir... Sé que son muchos tópicos de la última vez, pero estoy tratando de ir conectando. Es importante, ¿eh? Y no te hablé de producto todavía, o sea, no toqué nada de producto, pero es importante que se entienda la lógica. Y en ese proceso de autosuficiencia que pueden lograr las empresas, ¿cómo evitan perder el control mientras le van delegando a la gente? ¿A la gente o a los agentes? A los agentes. Perfecto. Muy interesante. Lo primero es que nuestra plataforma tiene algo que se llama Responsible AI, yo creo que lo había hablado, que son como una especie de guardrails que ya vienen dentro de la plataforma. Si vos querés hacer algo sexista, algo racista, o querés manipular algún tipo de información de manera maliciosa, la plataforma no te va a dejar. Entonces, ya de salida hay un nivel de protección. Después lo que empieza a verse con la inteligencia artificial es cómo los clientes tienen los datos, si los tienen asegurados, si los tienen protegidos, si tienen un labeling de los datos. De vuelta, nosotros tenemos soluciones también para eso, como Purview, como Defender, que permiten cubrir todas esas actividades y parte del proceso de armar un centro de excelencia es atacar ese tipo de necesidades, que los agentes no se vayan de la funcionalidad, digamos, que tiene que tener, que el prompting esté preparado para que trabaje de la manera que se espera, que utilice los modelos que se están buscando, que tenga elementos que eviten, por ejemplo, algo que se llama data poisoning, que es que te cambien la fuente de datos y que el agente empiece a utilizar otros datos que no son los apropiados. Entonces, para todo eso hay soluciones. Lo que pasa es que también hay que entender en dónde uno se va metiendo. El segmento que mi equipo trabaja es el segmento empresarial, que en general es gente bastante bien preparada, que también están haciendo su trabajo. Hay bancos locales que están trabajando fuertemente en ese lado y hacen un muy buen trabajo, como otras organizaciones también de la parte financiera. No doy nombres por las dudas para no meterme en ningún aprieto. Hace poco fue Microsoft Ignite. Uh-huh. Hubieron muchas presentaciones ahí de diferentes, ¿verdad?, productos, y Copilot vimos la integración profunda con SharePoint. Uh-huh. ¿Cómo este funcionamiento puede impactar aquí en las empresas Latinoamérica, Centroamérica, Puerto Rico? Cuento algunas cositas de Ignite que la verdad primero a mí me generaron como un wow factor. Yo te comentaba un poco offline que la velocidad y la intensidad con la que está progresando todo es impresionante. Una de las cosas, cuando salió hace poquito que Microsoft soporta Anthropic típicamente estaba con su modelo Claude para otra compañía, en forma casi que exclusiva o bastante asociada a otra compañía. Y yo busqué y dije, ¿cuántos modelos tenemos hoy en Microsoft? 11.000 modelos. 11.000 modelos es una brutalidad. Los invito a que busquen que otras compañías cuántos modelos tienen. Lo dejo ahí, yo no lo voy a decir, pero hagan ese ejercicio. Entonces lo que vos pensás es, bueno, si yo tengo 11.000 modelos para usar, de los cuales están OpenAI, DeepSeek, Anthropic, hay miles de modelos. La magia está en la plataforma, porque yo puedo elegir el modelo que quiero. Y ahora voy a enganchar con algunos de los anuncios de Ignite. Por ejemplo, si vos tenés M365, adentro hay una capacidad que se llama Work IQ. Ahora van a escuchar la palabra IQ en más de un lugar. Y Work IQ lo que hace es aprende de cómo vos trabajás. Entonces, cuando empiece a interactuar con otros agentes y otras capacidades de nuestra plataforma, vas a ver cómo a vos te gusta trabajar. Que a lo mejor es distinto como tus compañeros. Entonces después con eso se integran otros dos IQ. Uno es Foundry IQ, que lo que te permite es trabajar y crear estos agentes, como se hacía antes en Foundry, con una capacidad mucho más grande adaptativa porque entiende cómo vos trabajás. Y ahí vos con un
programación, configuración y demás, elegís los modelos, elegís el prompting y con eso vas generando tus agentes autónomos. En adición, hay algo que se llama Fabric IQ, que es el que se encarga de toda la parte de modelar la data de tu corporación. Entonces, vos de alguna manera te vas pegando distintas fuentes de datos y te vas generando una visualización semántica de toda esa data. ¿Para qué? Para que pueda ser explotada por agentes de inteligencia artificial que sean autónomos. Entonces, ahí se fueron 3 grandes anuncios que elevan la visión de Microsoft y lo que los clientes que tienen nuestra plataforma pueden hacer. Agent 365, que lo que hace es, imagínate que te puede catalogar todos los agentes que tenés, te arma un listado de todos los agentes que tenés. Entonces tenés un solo punto de control y gestión de todos los agentes, tanto a nivel visualización, a nivel control y a nivel seguridad informática. Entonces tenés una manera, digamos, relativamente más simple de manejar tu infraestructura de inteligencia artificial. Si yo tengo aquí una encuesta de ciberseguridad de Microsoft en Puerto Rico que revela datos bien importantes. El 62% de las empresas ya tiene una estrategia formal, pero solo el 28% se siente altamente preparado. También vimos un aumento en la amenaza de malware, phishing, amenazas en las nubes. ¿Qué mensaje deja esto para la región? Creo que, y esto es una máxima antigua, que vos tenés gente, procesos y tecnología. Y son 3 áreas que tienen que ir de la mano sin importar qué. En este caso, la tecnología, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de inteligencia artificial, me sale en inglés la palabra para augment, para hacer crecer esa capacidad humana. Después tenés que tener los procesos, porque si tenés la tecnología sin procesos, no llegás a ningún lado. Que hoy en día, cuando hablamos de las frontier firms, hablamos que esos procesos hoy deberían ser rediseñados para aprovechar la inteligencia artificial y no hacer lo mismo que antes con nueva tecnología, porque si no, ahí no hay un beneficio, no hay un impacto en el negocio. Y después, por último, la gente, que tal vez es lo que vos estabas comentando. Si vos tenés los procesos puestos en lugar y que están correctos y que aprovechan la tecnología y tenés la tecnología, pero tu gente no está capacitada. Tu gente no tiene la cultura y el mindset apropiado. A mí me gusta... Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Hay una frase que yo siempre digo en el equipo, ya hoy están condicionados, ya no me traen los problemas solos, pero en general la gente muchas veces viene y dice, no, porque pasó esto y tengo este problema. Entonces yo le digo, ¿y cómo sí? Es el mindset del cómo sí. Porque la gente tiene que tener un pensamiento positivista de cómo vas a darlo vuelta. Eso mismo se aplica para la inteligencia artificial. Si yo quiero seguir haciendo las cosas, no porque antes se hacía así, es que esto es que se hace así, probablemente no sea el mindset apropiado para que una organización aproveche los procesos y aproveche la tecnología, la inteligencia artificial y se cubra con ciberseguridad para que esté todo protegido de alguna manera. ¿Cuál es el mindset que tú consideras ideal que debe tener la organización para aprovechar todo este crecimiento de AI y aplicarlo en la empresa? Primero tiene que haber una visión y un deseo claro de C-suite. O sea, estamos hablando del CEO, tiene que entender. Porque si no entiende, complicado. No que tenga que aprender a remangarse, pero tiene que entender cuál es el beneficio y el edge que le va a dar la inteligencia artificial. A partir de ahí, seguís con la línea siguiente. El financiero tiene que estar claro cuáles son las inversiones que va a hacer y obviamente va a pedir retorno a cambio. La persona de recursos humanos, una vez que entienda el mapa, dice, bueno, yo probablemente tengo que trabajar en mi organización para que a lo mejor en vez de crecerla, la puedo crecer con agentes y me muevo a lo que es una frontier firm. Y dejé para el final, está marketing, está ventas y demás, pero el CIO va a ser el glue y el engine
de todo este movimiento, sirviendo a todas las líneas y democratizando el acceso a la inteligencia artificial, como en forma segura, en forma protegida, aportando al negocio, ¿no? Y entonces, por ahí va la primera parte. Entonces, ¿qué mindset tiene que tener esta gente? La direccionalidad de querer ir para adelante, el tener como ser, antes decíamos, digital literate, ser AI literate, y después tener la capacidad de aprender todo el tiempo y de tener una plasticidad de pensamiento en vez de ser flexible, en vez de ser rígido. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, una anécdota corta, yo hacía judo y el sensei lo que contaba era la flexibilidad y plasticidad que tenías que tener cuando hacías judo. Y entonces usaba una analogía que era un árbol fuerte, no sé si era un roble, que ponía el brazo y cuando caía la nieve, se llenaba de nieve hasta que se quebraba el brazo. En cambio el pino estaba así y se llenaba de nieve y cuando la nieve era mucha, el pino hacía así y se quedaba quieto. Ese tipo de esencia creo que es importante, la adaptabilidad, la flexibilidad, la capacidad de aprender. ¿Por qué? Desde que vine la última vez hasta hoy, los cambios son impresionantes. Impresionantes. Entonces, si no tenés esa capacidad de adaptación organizacional, no solo como individuo, sino como organización, si no extendés esa cultura dentro de tu organización, es bastante complejo surfear la ola. Y eso no es un problema tecnológico, es un problema de liderazgo y de dirección. ¿Crees que tiene que ver con que sea generacional? Buena pregunta. Yo no soy un nene, tampoco soy un viejo. Me considero que caigo dentro de esa categoría. De la de ir para adelante, tener un liderazgo positivista, soñar y ejecutar, y tener flexibilidad y capacidad de aprender. La prueba está acá viviente que estoy narrando esto. Creo que hay una parte que es intrínseca a las características de cada uno como ser humano, y si pudiera haber un tema generacional, porque si yo digo, ¿cómo estamos hablando de tu hija y de mis hijos, etcétera? Ellos aprenden tocando, o sea, no se hace mucho problema y aprenden nativos. Casi automáticamente, son nativos digitales, nativos de AI, lo usan, ¿no? Entonces, pudieras tener un punto con el tema de lo generacional, ¿no? Creo que es un blend, porque es como yo digo, si hay estrategia y no hay ejecución, lo que es pura teoría. Si hay ejecución y no tenés estrategia, tenés como 600 gallinas locas corriendo por ahí. Entonces creo que es un blend que tiene que tener la prestancia, la dirección, la estrategia, con la flexibilidad para la ejecución y poder ir variando el curso de acuerdo a cómo cambia el panorama o el landscape, ¿no? No sé si contesté más o menos. No, te pregunto, originalmente este programa se llama Generación Digital porque yo creo que es generacional. Pero también en muchas ocasiones, como mencionas, depende de la personalidad, las experiencias. Hay personas que son early adopters. Uh-huh. Yo soy alguien que siempre quiero ver lo nuevo, siempre me atrevo a probar cosas diferentes. No todo el mundo es igual. Mira, pero vos sos generación digital. Sos chiquita. Sí, bueno, todos aportamos un poco desde nuestra experiencia, ¿verdad?, a todo este desarrollo digital. Sin embargo, te pregunto porque muchas de las personas que son dueños ya de negocios están en posiciones como CEO, son otra generación distinta y tienen ya como una forma de pensar establecida que siempre les funcionó. Y es muy difícil muchas veces hacer ese cambio. Pero todo va a depender de esa flexibilidad que tenga la organización. Coincido con lo que decís. Hay distintos tipos de CEOs. También que vienen de distintas historias. No es lo mismo alguien que viene de negocios que alguien que viene de legal o, no sé, operaciones. O sea, cada uno trae su propia impronta. También con las edades y demás, también sí hay un tema ahí. Coincide un poco con lo que decís. Había un presidente de Argentina, no voy a decir cuál era el presidente, que lo que hacía era se rodeaba de buena gente. Y yo
creo mucho también en los modelos de liderazgo, en el equipo que vos formás. Entonces, no hace falta tal vez que vos compres todo, pero que tengas a alguien que pueda ser tu beacon y que marque cuál es el North Star de la compañía en este sentido. No hace falta que uno sea siempre el que decide. A veces, yo para lo legal, para lo contable, no soy yo el que decido, no conozco mucho del tema. Entonces, ese es un poco el modelo. A veces se puede tercerizar, como hablábamos al principio, ese tipo de elegir quién va a ser la persona que le dé la dirección a la corporación en este sentido, ¿no? Sí, sabemos que las corporaciones tienen que cumplir con una ética en el manejo de la IA, pero también el manejo de la data de sus clientes y en la forma en que se trabaja dentro de la organización y las personas que están a cargo. ¿Y cómo aporta todo lo que es Microsoft Copilot y Microsoft 365 en toda esta organización de lo que es la data de las personas que se manejan dentro de una organización? Hay varias soluciones. Por ejemplo, Purview te permite hacer todo lo que es data labeling y tener claridad de qué es privado para la corporación, qué es de uso general, qué es de uso público. Nosotros en Microsoft, de hecho, todo lo que utilizamos, desde un documento Word, información sensible y demás, a todo hay que ponerle labeling y es un parte de nuestro proceso intrínseco. Entonces, ahí, digamos, eso es una parte. Después está toda la parte de seguridad a nivel E5, por ejemplo, M365 E5, que usa un modelo de Zero Trust. Es como que vos, si decís, ¿en qué confías? En nada. Entonces, utiliza la menor cantidad de permisos, la menor cantidad de accesos. Un punto que es interesante, hablamos con Agent 365 para tener un entendimiento de qué agentes tenés, qué es lo que hacen, cómo están conectados, que pueden ser agentes hechos por Microsoft o agentes de terceros, que no sean de Microsoft. Y la pregunta es, ¿y a dónde entran esos agentes? ¿Qué es lo que me estás preguntando ahora? ¿Y qué data usan? Bueno, hay elementos que nosotros trabajamos que es justamente manejar a un agente como si fuera cuasi una persona, un usuario. La única diferencia es que no es de carne y hueso, no tiene cerebro como el humano, pero es un elemento que es autónomo, porque vamos a suponer que es Agentic AI, y que accede a determinada información y contesta a un cliente, que puede ser externo o puede ser interno. Entonces, como muy bien preguntabas, eso hay que manejarlo, hay que ver qué accesos tiene, cuál es el control, si hay alguna brecha de seguridad. Y hoy en día tenemos los elementos dentro de nuestra suite de seguridad para cubrir a un agente como si fuera un individuo. Está muy buena la pregunta. Excelente. ¿Sabes que Estados Unidos está evaluando un estándar federal único para regular lo que es la inteligencia artificial? Y esto aplica a todo gobierno, empresas. Todavía esto obviamente no se ha firmado. Yo hice una encuesta y me gustaría saber tu opinión. A ver. ¿Crees que Estados Unidos debe tener un estándar federal para regular la inteligencia artificial? Qué pregunta. Yo creo que sí es importante tener como un baseline, porque si no puede ser una locura, digamos. Entonces, el punto es qué es lo que van a escribir y cómo lo van a escribir, ¿no? Creo que son las cosas más importantes, porque si vos pensás, nosotros tenemos todo un equipo que lo que se dedica es a hacer responsible AI. O sea, nosotros responsablemente desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto no surge de la inteligencia artificial, sino surge cuando empezamos con la nube, de hacer una nube que se asegura. Y venía con Azure, que es nuestra nube, para ponerlo de alguna manera, y de ahí fue permeando a Responsible AI, que tiene que ver con todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, para cerrar la respuesta yo creo que es importante tener claridad. Ya hace tiempo que viene trabajando Estados Unidos con temas, por ejemplo, que los modelos sean transparentes, que se sepa qué es lo que está haciendo, que sean accountable quienes escriben
los agentes, los modelos. Entonces, en el caso, Microsoft es responsable de su propia plataforma y nuestros socios de negocio, quienes la utilizan, tienen que ser responsables de lo que escriben encima utilizando nuestras herramientas. Si no, es un caos, ¿no? Y nosotros con lo que estaba comentando de Agent 365, de Security Copilot, de Purview y la suite de seguridad completa en general, nos ocupamos, no nos preocupamos, nos ocupamos de que la seguridad esté en su lugar con un modelo de Zero Trust. En la encuesta que yo hice, el 67% de las personas votaron que sí, que dará claridad. El 6% no, porque frena la innovación. El 21% depende de la implementación, como mencionas tú. Claro. Y el 6% no estoy seguro. Ya. Lo mío es como un mix, porque yo creo que sí hay que tener un marco, que lo importante es que el marco sea un habilitador y no que sea un no. Volvemos al tema mental de antes, en vez de como no, como sí. Que ese es un tema muy personal mío con los CISOs, no lo digo mal, los Chief Security Officers. Yo me acuerdo cuando empezaba, era un CISO de Brasil, un tipo muy inteligente, no me voy a dar el nombre tampoco, y me dice: Andy, a mí me pagan para decir que no. Esa fue la frase de él. Y te estoy hablando hace 30 años atrás, más o menos. Y hoy en día, 30 años después, digo, no debería ser así. Debería ser: a mí me pagan para decir cómo sí y que vos estés seguro. Pero es una visión muy personal mía. Andy, ¿cómo tú ves la evolución de todo este crecimiento y generación de toda esta producción digital, todo lo que es AI, los agentes de AI, el desarrollo? ¿Cómo tú lo ves en el futuro? En los próximos, 5 años. 5 años es mucho. Algunas frases me salen en inglés, está como skyrocketing, o sea, está yendo a una velocidad que es impresionante. Hay grandes mentes por muchos lugares poniendo su granito de arena. Hay mucha experimentación y ya hay mucha adopción. Es como si yo digo, por ejemplo, yo venía acá y yo usaba Waze para venir. O sea, ni lo pensás. Entonces, si vos me decís hoy... Yo también uso Waze. No vas a usar copiloto. Yo me muero. O sea, digo, porque lo tengo integrado a mi vida. A mí me gusta contar las anécdotas de mi casa. En el pasado, típicamente, cuando vos querías saber algo, ¿a quién le preguntabas? Al abuelo. Porque el abuelo era el tipo que vivió más, o a la abuela, ¿viste? Conocían, sabían. Hoy en día, tener una discusión de si algo es o no es una pérdida de tiempo. Lo que haces es preguntar, pasame la data de y lo que haces es podés discutir en la filosofía que está por detrás. Porque la información está en 2 minutos. Hemos llegado al final ya de este programa. Te agradezco muchísimo la confianza y la oportunidad de hablar sobre toda esta información de Microsoft. Muchas gracias a vos, siempre es un placer. La verdad que la paso muy lindo. Tremendo programa y bueno, siempre feliz de poder estar contigo. Muchas gracias. Y para todas las personas que nos escuchan, saben que siempre nos pueden escuchar en Spotify y también en Apple Podcast. Ahora también estamos disponibles en YouTube. Me pueden encontrar como Nancy Medina IO. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes Nancy Medina. WKAQ te trae Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.